muchas gracias por habernos invitado. En segundo lugar, felicitar a Xavier por la magnífica exposición que ha hecho. ¿Me oyen bien desde atrás? ¿Me oyen bien? Y bueno, pues al hilo de lo que él decía, me estaba yo recordando mis años de estudiante en la Facultad de Medicina de Zaragoza. Estuve muchos años en el laboratorio de microbiología. Y allí no era tan tecnificadas las cosas como aquí, ahora mismo. En 40 años la microbiología da un salto sustancial hacia tecnología impensable. Allí trabajamos con animales experimentados, teníamos ratones, ratas, conejos, gatos, palomas, y nos fabricábamos nosotros medios de cultivo. O sea, imaginaros a qué niveles estamos hablando, ¿no? Hoy día todo eso te lo dan hecho. Y bueno, pues trabajé también muchos años en una unidad allí en el propio laboratorio de hongos. Entonces cuando veía esas imágenes pues me recordaba todo. Entonces al hilo de todo esto vamos a hablar un poquito de lo que es primero vacunaciones en el medio laboral y segundo pues precauciones universales. En el personal sanitario, igual que el resto de la población, está, lógicamente, algunos mejor vacunados que otros, pero todos han tenido un programa de vacunación. Conforme vamos avanzando, acercándonos a este año, los niños ya vienen todos vacunados de todo. Pero los que tenemos canas como yo, hemos sufrido una inmunidad a base de pasar la enfermedad, ¿eh? Entonces, nosotros cuando en salud laboral nos viene un trabajador al hospital a trabajar, le hacemos un chequeo completo vacunal. Y dentro de que le revisamos todo, porque ya veréis que en el medio laboral sanitario los hospitales de nivel 3 son los que tienen todos los riesgos que podéis imaginaros, tienen físicos, químicos, biológicos, ergonómicos, psicológicos e incluso radiactivos. Bueno, pues como tenemos todos esos riesgos, pues echamos mano de protegerlos, en este caso de los biológicos aparte de los otros. Pero haciendo hincapié en esto, tenemos que recordar que a nivel nacional no es obligatoria la vacunación, pero sí existe normativa al caso. Cuando hacemos referencia a las vacunaciones en el medio sanitario, vemos que ese decreto 664 hace referencia a que, entre otras vacunas, deberíamos protegerlos de tosferina, tétanos, difteria, tuberculosis y así sucesivamente. Entonces, ese chequeo inicial que hacemos a esos profesionales de la salud, lo hacemos extensivo desde el año 2003 a los estudiantes de Ciencias de la Salud, de forma que todos los años, cuando empieza el curso, les revisamos su calendario vacunal y les revisamos si están inmunizados frente a tétanos, a sarampión, a rubeola, paperas, todas las enfermedades que son prevenibles por vacunación. Esto nos ha servido para darnos cuenta de que hay una tasa alta de chicos jóvenes que figuran vacunados pero no están inmunizados. Luego hablaremos de eso y por qué pasa eso. Y también nos ha servido para diagnosticar con antelación, pues como hace 15 días, un estudiante que no lo sabía, que era VIH positivo. Entonces, afortunadamente para él, se establecieron medidas de control, serológicamente es positivo, pero no era infectivo, tenía carga viral cero, y bueno, se ha metido ya en un programa de control de todo eso. Fijaros la importancia que tiene en este sentido el anticiparse a estas cosas. Una vacuna puede estar compuesta por organismos vivos, organismos muertos, organismos vivos atenuados, fragmentos subcelulares, toxoides o vacunas de recombinación genética como pueda ser la hepatitis de tipo B. Es una vacuna especial que nos cubre, como luego veremos, varias cosas. Las formas de administración de las vacunas es diversa. Cada día se tiende en este sentido a pincharle menos al niño. Empezaron primero las vacunas individuales, luego salieron las combinadas, hablamos ahora de pentavalentes, ya estamos hablando de heptavalentes, y se está ya investigando y avanzado bastante en el sentido de que con un terroncito o una fruta le podamos dar al niño una dosis de vacuna, para evitar esos pinchazos. Los niños pues veían al pediatra o a la enfermera y salían corriendo, pues esto ya no va a ocurrir. Esta, por ejemplo, es vía oral, que es la polio. Esta otra es intradérmica, e intradérmica es justo en la piel. Si no sale esa ampolla que se ve ahí, está mal puesta. Una tuberculina, si no sale esto, está mal puesta. Con lo cual puede dar falsos negativos. La subcutánea es cogiendo pellizco. Mucho personal de enfermería coge pellizco para una intramuscular, está mal puesta. Y luego da problemas también. Entonces la subcutánea es cogiendo pellizco, como está ahí. Y se pone en el pellizco.
Y luego está la intramuscular, que es en el deltoides habitualmente, salvo en los niños que se pone en zona anteroexterna de muslo, que ahí no hay ningún problema, a la altura de lo que es el bolsillo. Bien, estas intramusculares no se ponen aquí ni aquí abajo, se ponen aquí arriba. También eso se hace mal. Y eso luego da problemas que luego hablaremos. ¿Con quién nos vamos a jugar los cuartos? A nivel sanitario es muy importante que las personas estén inmunizadas frente al virus de la hepatitis B. Es un virus que, como veis, se identifica en el año 65 por el profesor Bloomberg, todavía vive este señor, y pertenece a los hepatnavirus. Es un virus que está ampliamente distribuido por el mundo, y no es un virus, un alma cándida. Más de 2 millones de personas mueren todos los años de consecuencia directa o indirecta de este virus. Fijaros que las zonas de mayor endemicidad son las que están en rojo. Tiene una prevalencia de portadores alta, del orden de un 20%. En nuestro entorno, aquí en Canarias, tenemos mucha gente procedente de estas áreas de riesgo, con lo cual, si a nivel nacional está entre un 2 y un 5, un 6, nosotros a lo mejor tenemos un poquito más alta esa prevalencia. En cualquier caso, la vacuna ha supuesto pues, un gran avance porque ha evitado pues, muchos problemas. La forma de elaborar esta vacuna, y se elaboraría igual para una hepatitis C, la puñeta es que el dichoso virus C no está estable, y al no estar estable no se puede hacer esto. Si no, es muy sencillo. Os he hecho un esquema animado para que veáis cómo se fabrica esta vacuna. Esta vacuna se parte de un virus entero, puro, virus B, y aquí en el centro tiene el ADN. Se extrae ese ADN y por técnicas de ultracentrifugación diferencial se saca lo que es el gen que codifica la proteína del antígeno de superficie, que es lo que rodea el virus, por aquí fuera. Este gen es mediante un plásmido, infectamos con esa mezcla una célula del género Saccharomyces cerevisiae. Lo que ocurre aquí es que estas dos cosas, cuando entran dentro de la célula, fijaros que aquí arriba ahí va a aparecer ese plásmido que hemos inoculado. Se rompe, infecta el ADN y se integra en él. Como las células se dividen por escisión binaria, de una salen dos, son fotocopias una de la otra. Entonces eso es imparable. Cada célula va a contener esto que nosotros le hemos inoculado, que es el gen que codifica la proteína del antígeno de superficie. Esto, si yo utilizo tanques de fermentación con glucosa, 37 grados, y pectona, que es extracto de carne, dicho de otra manera, y mantengo esas condiciones, esta producción es imparable. De forma que mientras yo tenga esas condiciones voy a tener materia prima. ¿Qué se hace una vez que tengo mucho y quiero sacar esto? Pues muy fácil. Cojo esas levaduras, por técnicas de presión osmótica o presión o bombardeo con ultrasonidos, rompo esto. Centrifugo otra vez y se me va a quedar por el peso molecular esto en un nivel. ¿Qué ocurrirá? Que tendré mucho antígeno. Lo que tengo que hacer es después envasarlo en una cantidad adecuada para que confiere inmunidad. Y ya está hecha la vacuna. Todas las vacunas van a ser exactamente iguales porque son copias de la inicial. Y así se hace una vacuna de ingeniería genética. No tiene, ni son virus vivos atenuados, ni son, no, es una fracción, una proteína solamente. Eso que tanta gente todavía, médicos, tienen miedo a ponerse la vacuna, a saber lo que llevará. Pues lleva una proteína que va vehiculizada con alguna otra cosa más. Bien, lleva un adyuvante, y luego lleva gel de hidróxido de aluminio. El único problema que puede haber es que seas alérgico al gel de hidróxido de aluminio, nada más, y será una reacción local, aquí, sin más. Bien, entonces, como os decía, en los niños se pone en el muslo, en los adultos no. Se ponen inicialmente 3 dosis. La primera hoy, la segunda al mes y la tercera a los 6 meses. Se hace un control de serología y se pide el anti-HBs. Si sale negativo, se vuelve a repetir la tanda otra vez. Y si saliese negativo, se consideraría no respondedor. Hoy día existe una vacuna que se llama, no la he puesto aquí porque no es de uso general, que se llama Fendrix, que lleva lo mismo pero el adyuvante es diferente. Y se utiliza para los enfermos de diálisis y enfermos renales que no responden a esta vacuna y se les pone esa otra. Y habitualmente responden bien. Si hacemos cálculo de, digamos, eficacia-gasto, es más barato ponerle esa vacuna a esos no respondedores que habitualmente van a responder otro gran porcentaje que gastarme en gamma-globulinas que son carísimas.
valen del orden de 200 euros cada dosis en un adulto. Claro, si solo me va a cubrir un mes, pues hacemos un pan como unas tortas. Por costo-beneficio es mejor optar por esa vacuna, aunque no esté indicada para todo el personal. Pero si yo tengo un remedio de este tipo y él lo va a proteger indefinidamente, nadie me va a decir, oiga, ¿usted por qué se ha saltado esto a la torera? Nos lo estamos saltando todos los servicios. En esos pacientes. Yo tengo 4 en el hospital que eran negativos y se han positivizado ya. El dinero que nos hemos ahorrado con esos 4 solo. Bien. ¿Hay pautas especiales? Sí. Hay una que pueden ser 4 dosis. Hoy, al mes y al año. Y hay otra que es ultra rápida, que es hoy, a la semana y al año. Si yo después hago el título anticuerpos y me da superior o igual a 10, se considera que esa persona está inmunizada. Y como hay memoria inmunológica, no hay que volver a poner dosis de refuerzo. De forma que nos podemos encontrar que hoy me hago los anticuerpos y tengo 300, dentro de unos años me hago y tengo 0, y no me pongo nada, y dentro de unos años me lo vuelvo a hacer y tengo 1000, y no me he puesto nada. Sí, te has puesto que has tenido un contacto y se te ha disparado la inmunidad. Esa es la diferencia. Pero no has pasado la enfermedad. Como os decía, esta enfermedad, esta vacuna, nos va a proteger de varias cosas. El 80% de las personas que mueren de un cáncer hepático primario, si se les hacen marcadores de hepatitis, tenemos que son positivos o a la B o a la C, el 80% de ellos. El hecho de pasar una hepatitis B, aunque no se cronifique, solo pasada y resuelta, curada, incrementa el riesgo de tener un cáncer hepático en 200 veces frente al que no está vacunado o está inmunizado. Con lo cual, es una vacuna que indirectamente también nos protege del cáncer hepático. Pero hay otro virus que también nos protege esta vacuna, que es el virus delta, la hepatitis de tipo delta. Muchas veces infecta a la persona los dos, el B y el delta. Y cuando se juntan los dos, la cosa se pone muy complicada para el paciente al que se le afecta por esto. El virus delta es un virus defectivo, entonces para entrar en nuestro organismo se viste por fuera como si fuera un virus B. Con lo cual, si entra en nuestro organismo, nuestros anticuerpos creen que es un virus B y lo van a bloquear. Y por eso, si estamos vacunados de la B, tampoco vamos a coger una hepatitis delta. ¿Está claro hasta aquí? ¿Alguna duda? Seguimos. Ya hemos visto la B. Hepatitis, para el que no lo sepa, hoy que se sepa está la A, la B, la C, la delta, la E, la F, la G y alguna más. Entonces, fijaros que vacunas solo tenemos para 2. La hepatitis A es un virus, un picornavirus, que en la población general está ampliamente distribuida y conforme aumentamos en edad y la gente joven va proliferando, se invierte la curva epidémica. Cuando yo nací, las condiciones higiénico-sanitarias no eran las mismas que son ahora, en cuanto a manipulación de alimentos y de aguas. Por eso el 80% de los que peinamos canas somos positivos. Y ahora el 80% de los jóvenes son negativos. Con lo cual, cuando a mí un trabajador me viene y es muy joven, ni me lo planteo, lo vacuno directamente. Si no es muy joven, le hago los anticuerpos. Me sale más barato. Porque si está positivo y le he puesto una dosis, no le pasa nada. Pero el otro me resulta más barato porque sé seguro que va a ser negativo. Estos de la universidad, el 80 o el 90 y muchos son negativos, los alumnos que verificamos todos los años. Sin embargo, los profesionales, muy alto el porcentaje de positividad. Oiga, pues yo no me he puesto amarillo nunca. No hace falta que te pongas amarillo, es epidémica y se puede pasar sin enterarte. Igual que el ave. Son muy silentes, no dan síntomas. O síntomas muy anodinos. Es que estoy cansado estos días, coño, con el trote que llevo, pues no es normal. Es que me duelen las rodillas un poco, pues será que me vuelvo mayor. O pues resulta pues que tengo alguna artralgia o que tengo alguna molestia de otro tipo, pero no se le da, o picores, pues que tengo un poco de alergia. O sea, no identificamos. El 80% de las hepatitis de tipo B son silentes, no dan sintomatología. Y si suben las transaminasas, suben muy poquito, pero tampoco constantemente. Digamos que hacen esto, altibajos. ¿De acuerdo? Bien. Esta vacuna, hasta hace unos años, tampoco había vacuna. También, como veis, está distribuida en los sitios donde las condiciones higiénico-sanitarias son peores. Y fijaros, curiosamente,
Canarias tenemos un 3,2 en 2008 de prevalencia y 3,03 en el 2009. Pero si nos vamos a Ceuta, las cifras se disparan un poquito. Eso quiere decir que las condiciones higiénico-sanitarias de ahí no son buenas, ¿vale? Por el resto, pues bueno, hay sitios donde las condiciones son muy buenas. En Andalucía tampoco andan muy buenas, pero en Cantabria, fijaros, una dosis muy baja, la más baja de España. Bien, también lleva hidróxido de aluminio y en este caso no es una proteína como era el otro, ¿eh? Es una suspensión estéril de virus muertos. ¿De acuerdo? Bien. Es una jeringa precargada. En adultos se pone la dosis de 1440, en niños 740. Esta es la que utilizamos nosotros en el hospital. Hay otras de otro tipo, ¿eh? Os he puesto esta porque las que utilizamos más. Está indicada solo a partir de los 19 años, la de 1440. Se pone en el deltoides igualmente. Se conserva entre 2 y 8 grados y tiene una estabilidad de hasta 3 años. Nunca se congelan las vacunas. Si las compráis alguna vez, en la puerta del frigorífico. Son 2 dosis y va sola, hoy una y otra dentro de 6 meses. Hay margen hasta los 12 meses. Se hace un control posterior, se pide la IgG de la hepatitis A. Si no se pide más que hepatitis A, el laboratorio interpreta que quiere saber si la está pasando. Va a hacer la IgM, te va a dar negativo. Venir después de trabajar, mire que es que me la he hecho y me ha dado negativo, estoy vacunado. ¿A que te han hecho la IgM? Miramos efectivamente. Hay que hacer la IgG. Eso nos dice si la hemos pasado o estamos vacunados. Hay otra vacuna que combina las dos. ¿En qué se beneficia esto el trabajador? Que en vez de 5 pinchazos se lleva 2 y se lleva 3. Si fuera de hepatitis B serían 3 más 2 de la otra 5. De esta forma con 3 está listo. Y le estamos poniendo la A y la B. Los criterios de positividad son exactamente igual. IgG de la A positivo, inmunizado, una inmunidad de hasta 20 años. Y si es de la B, mayor de 10, inmunizado de por vida prácticamente. Bien. Esta es en adultos, la distribución veis que no lleva 1440 porque esto lleva 720 porque son 3 dosis, la otra lleva 1440 porque son 2. Bien, y se administran pues lo que os decía. Otra vacuna importante que ha sufrido un cambio desde hace poquito de tiempo. Tétanos, difteria. El tétanos es un bacilito, como veis ahí, que tiene como una cabecita, como si fuera un fósforo, y aquí dentro tiene una espora, esa esporita que veis ahí. Aquí lo veis al microscopio, una tinción de Gram, ¿veis? Ahí en el centro la esporita esa. Bueno, pues esa espora, los clostridios, eso pertenece al género clostridio, mientras están en forma de resistencia como esto, no atraviesan un filtro EPA. Pero si se rompe eso y sale la espora, sí, porque esa es inferior a 0,3 micras. Y entonces podemos tener un problemón. En un hospital que trabajé yo, se nos contaminó un quirófano con clostridio, porque esporularon, atravesaron el filtro EPA y produjeron una gangrena a nivel del hombro. Y casi se nos muere aquella señora. Fue chiripa. Fuimos al laboratorio por la tarde, un festivo, y al mirar la estufa de cultivo vimos un tubo con un montón de gas de una toma que se le había hecho a la herida. Y aquello era un clostridio. Se salvó, insisto, por los pelos, ¿no? Pero se salvó. Para que veáis que la importancia que puede tener el no tener los conductos de climatización adecuadamente limpios y en condiciones termohigrométricas adecuadas. Eso es importantísimo. Bien, pues el tétanos también está ampliamente distribuido. ¿Dónde más? Pues en los sitios que en menor condiciones higiénico-sanitarias hay. Ahora mismo tenemos un problema con la pertusis, tétanos, difteria y pertusis. Hay un porcentaje alto de adultos que son portadores de bordetella pertussis y tienen catarros frecuentes, pero ellos no sufren la enfermedad, pero la pueden transmitir. Entonces, ahora mismo ha habido un problema a nivel internacional, no solo aquí en España, es a nivel internacional. Hasta el 2016, por lo menos, no tendremos vacuna con los 3 componentes, tétanos, difteria y pertussis. Esa es la que están preconizando tanto los pediatras, hay que vacunar a las madres embarazadas y tal. Han extendido tanto y han creado tal pánico que viene la madre, el padre, el abuelo, la tía, el primo. No, cuidado. Hay que vacunar a la madre le pasa anticuerpos al niño, punto y pelota, se acabó. Entonces lo que ha hecho Sanidad ahora mismo es recopilar todas las que teníamos en hospitales y en todos los centros, tétanos, difteria y pertussis, y guardarlas para las embarazadas, hasta dar tiempo a que podamos tener a nivel internacional pues de las 3 componentes, ¿de acuerdo? No es que haya que poner sistemáticamente los 3,
Esa es conveniente ponerla en personal sanitario como un refuerzo a la vacunación que tiene puesta anteriormente. ¿Está claro esto? Bien. Yo he visto 3 casos de tétanos. Fijaros que aquí dice mortalidad del 30-40%. De los 3, 2 se murieron. 2 los he visto aquí en Canarias y otro una chica de 15 años que nunca supimos dónde tenía la inoculación. Se pensaba que podía ser un tétanos dormido de una intervención quirúrgica que le habían hecho a nivel abdominal, una apendicitis, y eso puede ocurrir. El hecho es que se murió la pobre cría. Es una muerte muy desagradable. Entonces, vacunaros de tétanos, aunque no estéis vacunados, porque merece la pena. Fijaros que no ha habido casos de difteria tampoco. Estamos diciendo que es una vacuna combinada, lleva tétanos, difteria y tosferina, la especial, digamos. Pero de difteria, fijaros, del 87 no ha habido ningún caso. Y también se ponen 3 dosis, la primera hoy, la segunda en 4 o 6 semanas, la tercera 6 meses a 1 año. Antes decían, cada 10 años recuerdo. Entonces se daba la circunstancia que iba uno al médico del trabajo y decía, ¿se está usted vacunado? Sí, me puse una en el centro de salud, pero luego lo dejé. Ah, no, entonces estás mal, hay que volver a empezar. Se ponían 2 y al cabo de 10 o 12 meses más, ¡puño, que se me olvidó! Oiga, es que pues hay que volver a empezar, macho, a ver si te vacunas bien. Entonces resulta que contabilizaban las dosis y llevaba 10 o 12. Entonces, ¿qué ocurría? Que cuanta más dosis le ponías, más reactogenicidad tenía. Y se ponía ya el brazo al revés. Mire, que no me lo pongo, que me pongo fatal cuando me pongo esto. Igual que se miden los anticuerpos de la hepatitis, se pueden medir los del tétano. Es una técnica más costosa, pero sí que la han hecho, y entonces se sabe que si tú llevas 5 dosis puestas, se considera que estás inmunizado. De forma que ese calendario, cada 10 se ha modificado en el sentido de decir, refuerzo cada 10 hasta completar 5. Un niño de los hijos nuestros viene vacunado ya de la infancia, le pone a los 14 la cuarta, o la quinta ya. A los 14 estaría vacunado. En personal sanitario hasta los 24 le ponemos otra, pero esa que le ponemos es la que os he dicho de las 3 componentes. Difteria, tétanos y pertusis. Y una cosa que os tenéis que grabar, dosis puesta, dosis contabilizada. Es que llevo 2, pues te faltan 3. Es que llevo 3. Ah, pero ¿cuándo te pusiste la otra? Pues hace 5 años. Pues le pones 2 seguidas con intervalo de un mes y hacer puñeta, ya te tienes las 5 puestas. No esperas 10 años más. Entonces, una vez que tienes las 5, la última de refuerzo se pone a los 65. Y ya no hace falta poner más. Es una vacuna que se pone también intramuscular, aquí arriba, sin coger pellizco. Si se pone a este nivel, pasa por aquí la corredera bicipital y puedes acordarte de toda la familia del que te la ha puesto. Porque puede dolerte el brazo y se te puede poner, pues hasta incluso dormido. Y dar fiebre también. Entonces hay que ponerla intramuscular arriba de deltoides. Importantísimo eso. Gripe. La vacuna de la gripe es estacional. Nunca nos van a vacunar con el virus que está en ese momento. Siempre tenemos que hacer la vacuna con el del anterior. Cuanto más se parezca a la que hubo el año pasado, más efectividad y más eficacia va a tener. Pero existen 3 tipos, el ABC, pero las epidemias, el principal es el A. El virus B son brotes más localizados. Recomendación especial. Todo el profesional sanitario debe estar vacunado de gripe. Todos los profesionales sanitarios que se dedican sobre todo a atención a los demás. Y se administra una dosis anual, pero cuando si hay un riesgo de que haya un brote, se pueden poner otra más en primavera. El día 15 de octubre va a empezar la campaña en Canarias, os lo anticipo si no lo sabíais. ¿Está claro esto? Bien. Sarupa, sarampión, rubéola y paperas. Una vacuna muy buena, pero muy mal administrada. Entre el 7 y el 10% de los alumnos de la universidad salen negativos. Y resulta que todos están vacunados. ¿Y qué pasa ahí? Pues que a la hora de manipularla se ha hecho mal. Lleva 2 componentes, un vial y un liofilizado. Es la costumbre de muchas enfermeras, levantan el tapecito del liofilizado, le dan bien con alcohol para que aquello se desinfecte bien y inyectan. Y automáticamente le inactivan. Coloquialmente hablando, te han vendido un paraguas sin tela. Y claro, la madre se queda todo feliz que su hijo y su hija están vacunados. La puñeta es que si es un hijo, pues bueno, no pasa nada. Pasa un sarampión, una rubéola, unas paperas, lo pasará muy mal, porque el adulto se pasa muy mal. Pero la puñeta es para la hija si se queda embarazada y se infecta.
porque muchos de los que vais vendiendo iguales son cataratas congénitas por una rubeola congénita. Y eso es una soberana faena, ¿eh? Entonces, nos adelantamos a la jugada, es preferible adelantar eso y ver a esos niños antes de que puedan tener riesgo de quedarse embarazadas, aunque a los 17 o 18 años pues se pueden quedar, pero es menos probable, ¿de acuerdo? Entonces, eso si ocurre así, pues los vacunamos y se acabó, pero les revisamos todo el calendario vacunal entero. Y las pruebas que les hacemos es hepatitis A, B, C, VIH, citomegalovirus, Epstein-Barr, les pedimos de todo, ¿eh? Bien, pues esta rubeola, esta sarupa, es morbillivirus el sarampión, tomavirus la rubeola y paramisovirus la parotiditis. En nuestra comunidad está vacunado prácticamente el 100%, el 95% están vacunados. Pero lo que os decía, la población adulta es susceptible entre el 5 y el 10%. ¿Cuántos de aquí dice, cuántos estamos aquí que no hemos pasado la rubeola? Pues muchos será porque están vacunados, pero otros no la han pasado y son mayores. ¿Y por qué no la han cogido? Porque el resto tenemos anticuerpos y lo está protegiendo, el rebaño. Es la protección de rebaño que se llama. Ahora, si esa persona que es negativa aquí, que no le pasa nada, se va a otro sitio donde la incidencia de portadores es más alta, pues a lo mejor coge una rubeola. Para que veáis la diferencia, os voy a contar mi experiencia personal. Yo pasé la rubeola en tercero de medicina, porque entonces, cuando yo nací no había vacuna, y no me quiero ni acordar. Pues tenía una artritis de tal calibre en las rodillas que tumbarme estaba chupado. Tiraba y ya está. La puñeta era levantarse. Con las piernas rígidas, levántate de la cama a ver cómo te levantas. Tenía que dejar las piernas que cayeran al suelo y mi padre, haciendo hincapié ahí y frenó, cogía de las manos y me levantaba de pie. Estuve así un mes. Otra que tampoco pasa nada es el sarampión, ¿verdad? Pues la primera urgencia que he atendido, nada más acabar la carrera, que me metí en una mutua de estas de atención a domicilio y tal, un chico de 18 años que fue directo desde allí a intensivos, una neumonía sarampionosa. El otro día una trabajadora del hospital me dijo, ¡ay, qué preocupada estoy! ¿Qué le pasa? No, es que mi hijo se ha ido a hacer un curso por ahí y mire usted lo que me ha mandado. Las ampollas de una varicela en un niño son chiquititas, lo que aquí llamáis chinas. Eso es la varicela. ¿Sabéis de qué tamaño eran las ampollas de ese chico? Y no creéis que ahí eran sueltas, estaban confluentes, muy cercas una de otra, de este tamaño. Entonces, no tiene nada que ver una enzimática pasada de niño que pasada de adulto. Por eso es muy importante verificar esto. Bien, si yo tengo una exposición en un trabajador susceptible de eso, porque puede ocurrir, acaba de incorporarse, resulta que, fíjese, estaba en el materno y me ha venido un niño con sarampión, ¿y ahora qué hago? Bueno, pues fijaros lo que hay que hacer. Separar laboralmente áreas clínicas donde hay embarazadas o inmunodeprimidos en el momento de exposición hasta pasados 21 días o de haberse infectado tras 5 o 7 días de aparición del RAS. 15 días antes de aparecer los puntitos y 15 después, la persona es portadora, puede transmitir la enfermedad. Cuando me pasó a mí eso, yo estuve sin ir al laboratorio un mes, precisamente en prevención de esto, porque había mujeres y podían quedarse embarazadas y tener un problema. Bien, pues eso es lo que hay que hacer. Entonces, como os decía, hay que coger pellizquito y ponerla subcutánea. Y el alcohol está prohibido. Aparte que el alcohol no sirve para nada en este sentido. El alcohol lo único que hace es que cuanto más te ponen, más te escuece la banderilla. Pero no sirve para nada porque hay que tenerlo así 5 minutos mínimo. Y lo único que haces es fijar los gérmenes. Por lo tanto, no haces nada. Hombre, otras veces sirve para decir, pues no es negro que es blanco. Cuando le das así, coño, tiene la piel de otro color. Pero no sirve para nada más. Yo tengo 4 hijos, los tengo vacunados de todo y os puedo asegurar que no he utilizado nunca el alcohol. Y ninguno tengo ningún problema. Pero la forma de asegurarse que no pase nada en una vacuna es no utilizar. Lo pone en el prospecto, nadie lo lee. Entonces, los procedimientos, los protocolos de trabajo son muy importantes. Disculpe. Varicela zoster. Ahora ya hay vacuna, hasta ahora no había. Este es el que producen las chinas que decíamos. Es muy contagioso. Una preguntita nada más. Esto a nivel hospitalario nos puede crear un problemón. ¿Le quería hacer una pregunta? Una pregunta. Sí. ¿Agua oxigenada? Sí, ¿verdad? Tampoco. Tampoco. ¿Para qué quieres el agua oxigenada si destruye los tejidos? Ponte agua oxigenada en una herida y verás el color que toma más divertido. No, pero antes de pinchar, ¿no? Si vas higiénicamente limpia nada. Y si quieres poner algo,
Aquí tengo la vacuna en el frigorífico, fíjate. Te doy povidona iodada alcohólica si quieres o povidona iodada. Y te lo dejo ahí. Y me voy a trabajar a preparar todo. Y después de que he hecho todo eso, te pincho. Porque todo eso tampoco es llegar a abrir y poner. Hay que atemperar la vacuna. ¿Cuántos habéis visto vacunar? Decirme, levantad la mano. ¿Cuántos habéis visto vacunar en el centro de salud o alguno? Todos habéis visto, ¿no? El que no ha sido por su hijo ha visto por alguien. ¿Cuántos habéis visto que han cogido la jeringa así y han hecho así? Y se han puesto a hacer así. Pero así un ratito, porque esto está a 4 grados. Si tú te pones esto a 4 grados, hay que hacer el músculo así, ¡pam! Y luego duele un montón. Pero además de eso, lo que estoy haciendo al hacer esto es homogeneizar el producto, porque he dicho de acero, ¿os acordáis? De hidróxido de aluminio. Se queda aquí abajo, si yo inyecto te pongo sobrenadante. Luego la dosis que te pongo es como si nada. Y si además te cojo pellizco, la estoy metiendo en tejido celular subcutáneo. Y el hidróxido de aluminio es tóxico para las células grasas y produce necrosis incluso. He visto en un niño un plastrón así de grande en la pierna, pero un bolo así de grande por una vacuna mal administrada. Pues eso hay que hacerlo sistemáticamente con todas. Por eso después dice, coño, pues usted nos vacuna y tenemos anticuerpos y nos me he puesto en cuenta si no he tenido nunca. A que te hicieron esto, otro, sí, pues eso es la diferencia. Entonces las cosas hay que hacerlas así. Fijaros que del 1 al 7% de los sanitarios son susceptibles de padecer la enfermedad. Esto estaría aquí, se me ha ido ahí. Y se debe proteger a la mujer embarazada precisamente por el riesgo que hay. Las áreas de mayor riesgo, que son pediatría, obstetricia, unidades de infecciosos con pacientes afectados, lo mismo, de enfermedad, y áreas con pacientes de inmunodeprimidos. Cuando a una persona se le ponen terapias anti-TNFs, por ejemplo, los que les ponen metotrexato inyectado porque tienen una artritis, porque tienen un psoriasis, no se puede empezar esos tratamientos sin verificar antes esto. Y las que son por virus glifosatenos están contraindicadas. Hasta que no está la persona inmunizada no se le puede poner esas terapias. Entonces nosotros lo primero que hacemos es verificar la serología. No, es que voy a estar solo un contrato de un mes, es igual, la serología no te la quita nadie. Es que luego no me va a vencer, me vence el contrato y me van a mandar, usted venga a vacunarse aquí. Y acaba de vacunarse. Eso es lo primero que le hacemos. Y eso es muy importante. Daros cuenta que las trabajadoras en edad genésica son las que mayor riesgo tienen, se pueden quedar embarazadas. Y si están embarazadas ya, en el primer trimestre es cuando más riesgo hay. Bien, entonces son virus vivos atenuados. Las dosis, 2 por vía subcutánea. En región deltoidea, cuidado, 2 dosis vía subcutánea y aquí sí se coge pellizco aquí arriba. El intervalo entre la primera, 6 semanas y 2 meses. Control postvacunal pidiendo IgG de varicela y si es positivo, pues ya está, inmunizado. Las precauciones, una vez que yo me pongo una vacuna de virus vivos atenuados, tengo que evitar quedarme embarazada mínimo 3 meses. También tiene otro problema, tomar el sol en exposición directa produce fotosensibilización y la persona puede tener un ras cutáneo. Entonces todo eso hay que saberlo y te puede dar un cuadro viriásico leve. De forma que la persona muchas veces nos acuerda y dice, oiga, que es que me duelen las piernas un montón, las rodillas, te has vacunado, ¿no? El otro día, ¿no te acuerdas que te lo dijimos? Ay, será por eso, pues sí. O te puede salir alguna pintita, ¿vale? Bien. Fijaros que si es de exposición de un trabajador no inmunizado, la vacunación post-exposición entre el 3er y 5.º día después de la exposición hay que vacunarlo. ¿Por qué? Porque va a tardar en fabricar, digamos, en desarrollar la enfermedad 3 semanas. Entonces yo lo que me voy a adelantar es para que fabrique sus propios anticuerpos, por eso se lo pongo ahí. Y separar en las áreas clínicas de esos sitios de riesgo a las personas que no estén inmunizadas, lógicamente. Y hasta aquí la primera parte, esto los de aquí lo suena, ¿no? Okay. Para que no discutan los del otro a isla, les he puesto ese año, ¿vale? Bien. Entonces, como consecuencia de todo esto, y sobre todo por el boom que hubo en los años 90 con el VIH, pues el CDC lanzó, el CDC de Atlanta, el Center Disease Control, lanzó lo que son las precauciones serológicas universales, que en definitiva es un poco controlar el riesgo. Antes Xavier nos decía que había una cadena epidemiológica, ¿no? Una cadena por donde se rompe. Por el eslabón que es más frágil, ¿no? Pues aquí es lo mismo. Aquí no hay que maximizar los riesgos. Habéis visto en el hospital, cuando vais, que la gente lleva guantes hasta para coger el bolígrafo. Eso es maximizar riesgos.
Y eso es estropearse su propia piel. ¿Qué os pasa cuando metís mucho rato la mano en el agua? Se queda arrugada, ¿verdad? Y se queda rara. Pues eso es lo que pasa cuando yo llevo el guante indiscriminadamente durante toda la jornada de trabajo. La piel se humedece. Una piel mojada transmite los gérmenes 100 veces más que una piel seca. Y se destruye además el manto ácido. Con lo cual luego vienen y dicen, mire, que es que tengo alergia a los guantes. Digo, sí, qué casualidad, solo por aquí, ¿no? Y por aquí, por encima, por los nudillos. Sí, sí, por ahí, por ahí. Yo, ¿y usted no sabe que la alergia, cuando tiene usted alergia, es de donde llega el guante hasta donde acaba todo rojo? Eso sí es alergia. Lo otro es una alteración dérmica, una dermatitis por uso inadecuado de un EPI o de una prenda de protección, que solo está indicada para evitar contacto con zonas de riesgo. Anda que no les he hecho bronca yo. ¿Usted qué hace haciendo la cama con guantes? No, es que por si acaso, que usted en su casa hace la cama con guantes. Hombre, en mi casa no, pues aquí tampoco, que viene de la lavandería, mire, empaquetada y limpia. No hay que maximizar riesgos. Y la gente además maximiza riesgos. Yo siempre les digo una cosa y grabaros esto que os voy a decir. Los servicios de prevención no tenemos ningún interés en engañar a nadie. Por dos cosas. Porque si te maximizo el riesgo y luego te enteras que no, dices, este gilipollas me ha puesto aquí una faringitis que no veas. Dices, y si te digo que no pasa nada y luego sí que pasa, pues entonces va a ser al revés. O sea, no. Si luego pasa algo, el que voy a tener que dar la cara va a ser yo, o va a ser Xavier, o va a ser el otro. ¿No? Es que no nos interesa engañarte. Esa es la cuestión. Entonces, hay cosas que se pueden medir y hay cosas que no. Hay cosas que son tangibles y que se pueden ver, hay otras que no se pueden ver. Pero las que no se pueden ver se pueden compaginar y explicar de forma que sí se pueda ver. ¿Habéis visto alguna vez una radiación? No, ¿verdad? Y si os digo yo, vamos a ver, la radiación dispersa tiene menos energía que la que es directa. Y la gravedad, en un efecto estocástico, la gravedad depende de la dosis. No depende de la dosis, perdón. Eso es un efecto probabilístico. Eso así, dicho así, no lo entendéis, ¿verdad? Y si os digo, mira, esto es una pistola, esto es un aparato de rayos, la dosis es la bala. La gravedad, en este caso, no depende de la dosis, depende de donde te pegue. ¿Veis como los ejemplos, si lo veis, la radiación? Pues la radiación es eso. Y no busca a nadie, va en línea recta, donde apunto allí pega. Así lo entendéis, ¿verdad? Pues afortunadamente para vosotros, con los biológicos, nosotros sí vemos los gérmenes. ¿Habéis visto ahí fotos de hongos? ¿Habéis visto fotos de bacterias? Luego, entonces, ¿qué problema hay? Si tengo el agente causal, lo puedo identificar y sé cómo atajarlo, ¿qué problema tengo? Tengo el problema de seguir los protocolos establecidos y hacer caso a lo que me digan. Ese es el problema, que no hacemos caso. Ese es el gran problema. Entonces, fijaros que aquí tenéis donde puede haber más cantidad de gérmenes. Pueden ser bacterias, pueden ser virus o puede ser lo que sea. Agentes biológicos. ¿Dónde hay menos? En heces, orina, vómitos, secreciones respiratorias, nasales, sudores o lágrimas. Ahí es donde menos cantidad hay. No quiere decir que no la haya, pero la probabilidad de que pase algo, una exposición a eso, es muy improbable. Una orina recién emitida lleva gérmenes. Si los miráis al microscopio, imaginaos que esto es una bacteria, la veréis así. Si lo dejáis eso ahí 8 horas y miráis esas mismas bacterias, tienen formas anómalas, largas y muy raras. Y digo, bueno, ¿y esto? Están intentando adaptarse a un medio hostil. La orina no es un medio de cultivo adecuado. No está en unas condiciones ni de temperatura, ni de humedad, ni de nada. Ni los nutrientes son buenos. Con lo cual toma formas anómalas de adaptarse a ese medio hostil. Luego, ya no es viable. Igual que la otra que estaba recién salida del cascarón. Luego eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, dentro de esas precauciones serológicas, tenemos la vacunación que os la he dicho, la higiene personal, el lavado de manos, fundamental. Habéis visto que ahora se utilizan soluciones hidroalcohólicas. Las soluciones hidroalcohólicas es el equivalente al sustitutivo de un lavado higiénico de manos, pero no además de. Que eso es otro error. Si yo me lavo con una povidona iodada, no tengo que utilizar una solución alcohólica, porque lo que voy a hacer es alterar la fórmula de la povidona iodada con una solución alcohólica. Tampoco se debe utilizar una solución alcohólica con las manos mojadas, porque habréis visto, los que los habéis echado, que se calientan las manos.
Pues eso es porque se hidroliza el alcohol y libera calor, y entonces eso quema la piel. Se echa con piel seca. Luego eso es otro error. Elementos barrera, un guante, por ejemplo, una mampara, cualquier separación que yo delimito. Manejo de objetos cortantes o punzantes. ¿Qué tengo para controlar eso? Los contenedores. Antes os decía él, no se puede enfundar una aguja. No se debe hacer. Y la gente muchas veces va con la jeringa al aire. Esto que os voy a contar es real. En el hospital del Negrín, el puesto de enfermería está aquí y ahí enfrente a una habitación. Había preparado un inyectable una enfermera y como era la habitación de al lado, pues lo llevaba con la aguja en riste para allá. Y una que la llamó, sí, ¿qué? Y al volverse venía otra detrás y metió un pinchazo tal que aquí. Eso pasó. Y os podría contar anécdotas de esas 2000, porque llevamos controlando eso desde el año 87, o sea que de eso os podría contar 27.000 cosas. Hay una cosa que os puede pasar. Se os ha olvidado el contenedor, me cachis la madre y no lo he cogido. ¿Y ahora qué hago? Porque resulta que he utilizado una aguja. ¿Quién tiene un capuchón de un bolígrafo por ahí? ¿Quién me deja un capuchón? Ese me viene bien. Déjamelo, sácalo. Mirad, imaginaros que esto es el capuchón y esto es la aguja, ¿vale? Y yo se me ha olvidado. Me he dejado, y yo, claro, llevo la aguja así. He trabajado con el paciente y ahora viene la juerga. ¿Y ahora qué hago? ¿Hago así? Porque si hago así me voy a pinchar fijo. Hay una forma, que el CEC además la preconiza también, de hacerlo sin que nunca os pinchéis. Es dejar el capuchón ahí y con esta mano, solo con una mano, hacer así. Lo cogéis el capuchón y no apretéis nunca. Lo dejáis que caiga para abajo y una vez que ha caído lo cogéis así y tiráis hacia abajo. Se va a encajar. Ya está. Esto no quiere decir que lo hagáis siempre. Esto solo se hace en un momento X, que puede ocurrir esto. Pero nunca con dos manos, siempre con una. La forma de evitar un problema de un pincha. De hecho, cuando se nos pincha la gente en el dedo, ¿eres diestra o zurda? De diestra. Te has pinchado en la izquierda, ¿no? Coño, ¿usted cómo lo sabe? Lo ha dicho así. Así de fácil. Bien, y luego está lo que es la desinfección y esterilización. Desinfección no es lo mismo que esterilización. Dentro de la desinfección hay niveles. Pero la esterilización es cargarme todo el bicho viviente que hay allí. Bacterias, virus, hongos, todos. La desinfección puedo, si es de bajo nivel, quitar un tipo de bacterias, si es de alto nivel, quitar algo más. Pero fundamentalmente antes de hacer eso siempre tiene que haber una limpieza exhaustiva. La materia orgánica altera los antisépticos y los desinfectantes. Si yo lo aplico sobre tejido vivo, un producto químico, sería un antiséptico. Si lo utilizo ese mismo producto sobre esta silla, es un desinfectante. Nunca en una herida se debe utilizar lejía. Es que tenía una hepatitis y tenía... La lejía no está contraindicada. Y hay gente que, para que veáis que maximizan el riesgo, que digo, ¿qué se ha puesto usted? Me he lavado con agua, jabón, con betadine, y luego me he echado agua oxigenada y después lejía. Todo esto que os digo es verdad, está registrado, lo tengo registrado. No una cosa, pero bien hecha. ¿Vale? Luego hablamos de eso. Las ventajas de hacer esto bien es que se reduce el riesgo de exposición biológica y elimina la necesidad de utilizar una señalización especial en pacientes. En esa época, cuando salieron las precauciones, a los pacientes que venían a urgencias le veían algún pinchazo y decían, drogata, alto riesgo. ¡Pum! Había unas etiquetas rojas que ponía AR. Y esa etiqueta se la ponían en la frente, en la silla, en la mesa y en la historia. Y todo el mundo, cuando luego le preguntas al médico, ¿usted se pincha? Y dice, no, es que soy diabético y me tengo que pinchar. Ah, coño. Entonces, le han hecho a usted una buena anamnesis en urgencias, sí, señor. Entonces, estas cosas no se puede hacer. Esto es ilegal, además. Entonces, hay que preconizar eso. Entonces, la hepatitis B, os lo he dicho, no tiene efectos adversos, la inmunogenicidad es altísima, prácticamente el 100% reacciona. Importantísimo lo que os he dicho, el lavado de manos. Para trabajar en hospitalización no se pueden llevar ni pulseras, ni anillos, ni colgantes, el pelo recogido, porque en todos esos sitios hay una infinidad de gérmenes y luego se va a disparar la infección hospitalaria. Aparte de eso, si yo no utilizo bien esas medidas, cuando toco cualquier cosa con esos guantes que a mí me protegen, todo lo que llevo en los guantes queda en ese teléfono.
Y entonces ese teléfono, que él no se mueve, el pobrecito de ahí, pero llega otro de otra planta que ha venido a verme a mí, ha cogido el teléfono para llamar y se lleva los gérmenes que yo dejaba allí a su planta. ¿Cómo coño ha subido este bicho al de arriba? Si no vuela. Pues se transmite a través de fómites, que son objetos inanimados capaces de llevar gérmenes. Un bolígrafo. Todas estas cosas. ¿Vale? Y siempre que lleve alguna herida o alguna lesión, tengo que cubrírmela. Y según qué cosas voy a hacer, no puedo trabajar haciendo eso. En previsión hacia los demás y hacia mí. Entonces los elementos barrera pues van a ser guantes, mascarilla, luego lo vemos, batas y protecciones ocultas. Los cortantes o punzantes, siempre con extremo cuidado. Hay que tener mucho cuidado y pensar muy bien lo que estoy haciendo, no distraerse. Estas cosas ocurren en los novatos y en los aventajados. Los veteranos se pinchan igual que los novatos. Los intermedios, como tienen miedo, todavía conservan las precauciones y se pinchan menos. Y los contenedores, lógicamente, hay que tenerlos siempre al lado. En realidad no es un equipo de protección, pero podría considerarse indirectamente. La evaluación del riesgo, lo que hablábamos antes, ¿qué tengo que mirar cuando me dicen que es que me he pinchado? ¿Con qué se ha pinchado usted? Con una aguja hueca. ¿De qué calibre? Pues de un calibre gordo. ¿Qué estaba usted haciendo? Inyectar. Pues no es lo mismo que si estaba extrayendo. Entonces eso hace que nosotros valoremos si hay que poner una cosa, hay que poner otra, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Hoy día en el mercado hay agujas de sutura que atraviesan la piel pero el guante no. Curioso, ¿verdad? Claro, e inconvenientes, son muy caras. Pero las hay, a ver las hay. Los guantes pues hay que utilizarlos adecuadamente. La seroconversión en base a la infectividad que tienen esos virus, el B, el C y el VIH, cambia sustancialmente. Fijaros, el 30% de positividades con una fuente positiva tengo un 30% de que se me seroconvierta. Si es un C, un 3%. Y si es un VIH, un 0,3%. Por infectividad el VIH es 40 veces menos infectivo que el virus B. 40 veces menos infectivo. El virus B es altamente resistente y el VIH es muy lábil. Con lo cual, posibilidades. Yo os puedo decir que llevamos controlados unos 8.000 pinchazos desde el año 87 y solo hemos tenido 3 seroconversiones a C. Y las 3, cuando nos han contado el riesgo, hemos dicho, este se va a positivizar seguro. Y os cuento para que veáis cómo zurce el diablo la última. Una enfermera está en urgencias, pone una bocat, ¿sabéis lo que es una bocat? Es una especie de aguja para poner luego un gotero. Y como es flexible, lleva un fiador dentro. Ese fiador es una aguja, lógicamente hueca. Lleva aquí arriba un reservorio donde ya dices, pues esto es vena porque esto se llena de sangre y la quitas y conectas, ¿vale? Al sacarlo se le cae. Si yo tiro una tostada con mantequilla, ¿cómo cae? Siempre la mantequilla para abajo, ¿no? Pues en este caso, si esto de atrás pesa más, caería así. Pues no. Este cayó cual misil, así. Pero más probabilidad. Atravesó sin tocar aro un agujerito del zueco. No de los grandes o de los chinos, no, de los finitos. Pasó sin tocar aro, ¡pam! Y se le quedó clavado en el dedo gordo del pie, así, bailando así. Entonces, cuando me contó eso, lo primero que hice fue mirar la serología de la paciente. Es una serología C positiva con 70.000 copias. Por encima de 100 ya empieza la cosa a ponerse chunga. Entonces tenía 70.000. Claro, si analizamos el riesgo, dices, primera microinoculación. Al clavarse por presión atmosférica, primera microinoculación. Porque aquello estaba lleno de sangre. Claro, se ha quedado clavado, no ha rebotado. Se ha quedado clavado. La piel hace de sustentación de esto. Luego al tirar hace succión para arriba. Hipojeringa, segunda microinoculación. No esperé al mes y medio, le hice un control a los 4 semanas, pidiéndole una PCR específica de virus C. Ya salía positiva. Un año entero de tratamiento, se le negativizó, pero esa persona ha hecho una psicosis a las agujas que no puede trabajar en presencia de agujas. La tenemos en un puesto de trabajo exento de técnicas invasivas. No porque ella pueda infectar a nadie, sino porque le ha quedado tocada del carro, pero bien. Para que veáis, ese accidente lo he intentado reproducir 1000 veces. Siempre cae para abajo. Pues ese no cae. Y eso es lo que tenemos que pensar, que puede ocurrir. Entonces, cuando ocurre un accidente, pues
Tenemos en la punción agua, jabón, posteriormente a betadine, que es povidona iodada. Si alguno ve PVP, no penséis que es precio de venta público. Es polivinilpirrolidona, que es como se llama el producto. Salpicaduras, agua abundante o suero fisiológico. No hay que hacer nada más. Acudir al servicio de prevención, notificarlo, el accidente, identificar al paciente para estudiar al paciente también y hacerle un consentimiento informado para hacerle serología, porque pueden pasar tres cosas: que diga bien, ¿vale? O que diga no me da la gana. Con lo cual tengo que tratar al trabajador como si fuera una fuente de origen desconocido, como si se ha pinchado una aguja que había abandonada. Y eso puede ocurrir. Nunca se le pide el consentimiento a los familiares. Cuidado con esto, porque puede haber un problema gordo. Pues claro, si le dices al familiar, mire, le voy a hacer hepatitis B, C y VIH. Y dice, este pendejo, ¿qué coño ha hecho por ahí para que piden VIH esto? Ya se nos ha dado el caso, un paciente accidentado, tener un accidente, salir un VIH positivo y resulta que hacía 15 días que se había casado de segundas nupcias. Había que coger a la señora nueva y inventándonos pues una película, decirle, mire, pensamos que igual puede tener esto, ¿usted da el consentimiento para hacérselo? Estaba en coma el paciente. Pues sí, claro, ese sí era para confirmar que era positivo de verdad, porque hay que hacerlo con otro suero. Salió positivo y ahí ya la pusimos en observación y no pasó nada. Pero fijaros hasta dónde puede llegar el tema. Serología de enzimas hepáticas y comprobar el estado vacunal del accidentado. El accidentado está inmunizado, tiene todo negativo y el otro es negativo, pues no hay que hacer nada más. Y si no, se hacen controles. Hasta hace unos años se hacían controles hasta los 12 meses. Ya el GESIDA, que es una comisión nacional que hay del seguimiento del SIDA, establece que máximo 6 meses, que es el periodo de incubación definitivo. El 12 meses que lo poníamos para los histéricos, ya lo hemos quitado, en base a eso. Los antirretrovirales no os pongo cuál, porque todo está en función de que cada 6 meses o menos se renueva esa guía. Y cada vez hay mejores antirretrovirales que cubren mejor, con menos efectos secundarios. Entonces, cuando ocurre eso, hay que poner retrovirales, los mandamos a medicina interna, a la unidad de infecciosos, y dicen, en el momento actual estamos poniendo este y ese tratamiento se le pone. ¿De acuerdo? Se le pone tratamiento durante un mes al accidentado con una fuente positiva de VIH. Bien, hasta aquí las precauciones serológicas y lo otro. Ahora vamos a continuar. Ahora en vez del doctor Cerolo es el doctor López. Entonces vamos a hablar cómo controlar esto, con qué medidas de protección contamos. Algunas de las cosas que vienen ahora, ya Xavier nos las ha explicado, con lo cual ganamos tiempo en otras. Las medidas de protección las vamos a establecer, lógicamente, teniendo en cuenta la directiva 2000 de lo que es un agente biológico, que como él decía, pues bueno, esa definición pues, puede cambiar muchas veces. Hay que tener en cuenta lo que es el riesgo biológico, y tenerlo muy en cuenta. Y vamos a tener diferentes agentes. Vamos a tener virus, ya hemos hablado de alguno de ellos. Vamos a tener bacterias, también Xavier nos ha dicho alguna. Vamos a tener protozoos. Estos son paramecios, esos no pasa nada. Hay otros protozoos, las amebas por ejemplo, que sí pueden dar origen a enfermedades. Los hongos, esto es un aspergillus, donde el que ha dicho él, un níger. Esas esporitas son tan sumamente pequeñas que si yo cojo y abro una plaquita de esas de cultivo donde se veía el hongo ese tan bonito que veis ahí, y se me ocurre hacer así, y esto fuera un laboratorio, se me contaminaría todo el laboratorio. Nosotros teníamos un molino de esporas de aspergillus que las utilizábamos para hacer aspergilina y hacer pruebas cutáneas. Y había un molinillo de los de café. Entonces un interno nuevo ve el molinillo y dice, coño, este molinillo, y solo hizo así, abrió y fue a abrir la tapa y estate quieto, parado. Precintamos aquello otra vez. Al día siguiente la sección nuestra estaba toda contaminada de aspergillus, todas las placas, y las dos secciones de al lado también. O sea, para que veáis eso como las gasta. Cada esporita de esas es una colonia después. Pero esto se ve en microscopio así de bonito, ¿verdad? Pues cada una de estas esporitas es capaz de... El fumigatus, es que decía Javier, el fumigatus es muy puñetero. Yo recuerdo una herida en un ojo, en un paciente, que le tuvimos que fabricar un colirio con anfotericina B, con lo tóxica que es. Llevaba el ojo totalmente blanco, y fue por un aspergillus fumigatus. Y bueno, pues los aires acondicionados, lo que más hay alternarias, como decía él, y níger. Pero, bueno, pueden dar problemas pulmonares, hay que tener cuidado. Los helmintos, estos son esas lombricitas que todos habéis tenido y hemos tenido, las chiquititas, las Enterurus vermicularis, las lombricitas de los niños. Bien.
Y esto, pues hay otros agentes del mintos que pueden dar problemas también serios, y luego los artrópodos, que como él decía, pues hombre, no se consideran, pero son vectores. Las pulgas, por ejemplo, pues pican y tú al rascarte te inoculas el bichito ahí. Entonces los grupos tampoco los voy a explicar porque ya los ha dicho él, pero sí a hacer reseña de ellos. El grupo 1, el grupo 2, el grupo 3 y el grupo 4. El grupo 1, poco probable que cause enfermedad, poco probable que se propague a la colectividad el 2. El 3, riesgo que se propague a la colectividad, y el 4 sería pues un ejemplo típico, ese que ya se ha dejado de hablar de él, que es el ébola, o el otro, el Marburg, que es del mismo grupo. ¿Por dónde van a entrar? También lo hemos dicho y tampoco me voy a detener. Solamente haceros una matización. Por esta vía, esa nunca es, digamos, siempre es accidental. Es porque yo me he comido algo que estaba contaminado o porque he intentado suicidarme. Esa nunca, nadie se pega de cabezazos voluntariamente contra la pared. Hasta los tontos dicen, por aquí, me voy a pegar yo en la cabeza eso. Pues en la vía digestiva siempre es accidental. La vía dérmica no, eso ocurre. Esas personas que usan el guante mal tienen más posibilidades de tener infecciones. La vía parenteral ya hemos dicho, y a través de la conjuntiva, si está íntegra tampoco pasa gran cosa. El problema es cuando tengo conjuntivitis, pues con heridas o con alguna cosa de estas. ¿De acuerdo? Si no, no. El equipo de protección individual está definido en el artículo 2 como cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud, así como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin. El otro día, el viernes fue, no, tengo un trabajador de radiología que utiliza el dosímetro como protección. Digo, pues no veas tú lo que le va a proteger el dosímetro. Hay gente que dice, oiga, ¿y no me da el dosímetro? Y a ti no te hace falta, en la categoría B, ¿para qué quieres el dosímetro tú? No, por si acaso. No, que no hace nada, el dosímetro no... Y luego si además te lo pones encima de la bata, con el delantal plomado, pues no, lo tienes que llevar por debajo. Ah, pero entonces no mide, digo, no, si lo que quiero medir es lo que te llega a ti, no lo que llega al delantal, pues lo tienes que llevar debajo. ¿Ah? Pues eso hace hincapié en lo que decía, formación. Importante. Bien. Se están excluidos de los equipos de protección individual pues todos esos complementos que sin ser equipo de protección individual pues nos pueden sonar. Me los voy a saltar, los leéis el que quiera. Luego os diré una cosa para que no tengáis problema de esto de tomar apuntes. Debemos utilizar los EPIs cuando las otras vías están agotadas. O sea, no puedo utilizarlos sistemáticamente. No puedo controlar el riesgo, no puedo... Ahora sí, hay que poner esto. Y prima más la colectiva que no la individual. La protección colectiva. Bien. Entonces, deben proteger al trabajador, no deben suponer un riesgo añadido al que lo use. O sea, si yo resulta que me pongo, y eso nos ha pasado, yo tengo la mala costumbre de probar los EPIs. Entonces, me vino una vez uno con unas gafas de protección radiológica. No, son muy livianas, tal. Digo, no, tú déjamelas, yo me las pongo. Al cuarto de hora llevaba esto, no me podía ni tocar. Digo, pues, como que no, porque me va a gastar el dinero y no lo van a usar. Claro, si es un equipo que me va a dar más problemas que lo otro, pues la gente no se lo va a usar. Recuerdo otro caso, compramos mamparas de protección radiológica para vascular intervencionista. Cada mamparita así costaba 6.000 euros. Y después que nos gastamos el dinero, mira, pues la tienes ahí desplazada. No, coño, es que si no, no bebe. Déjate de coña, macho. Eso tienes que tener puesto. Entonces, estas cosas. O sea, la gente cuando no lo tiene lo reclame, cuando se lo pone no se lo pone. Compramos unas gafas, pues tipo las del ébola, de estas, pero buenas. Esto te hablo del año 90, Valía cada una 3.000 pesetas en aquella época. Pues la gente, ¿sabes para qué se las llevaban del hospital? ¿Sabes para qué? Para ir en moto. Se las ponían, como protegían todo esto hasta aquí, pues se las ponían para ir en moto. Tuvimos que hacer esto es decir, usted se lo lleva y usted es el responsable. Si se le estropean, me las tiene que traer para que yo las vea. Que venían, no, que se me han perdido. 3.000 pesetas del año 90 era una pasta, O sea que esto ocurre. Deben ser gratuitos, no deben ser incompatibles, no me puedo poner uno que implique que el otro no me lo puedo poner. Deben cumplir el marco de conformidad CE y todas las normas que luego veremos. Deben seguirse las instrucciones del fabricante, luego por lo tanto tengo que decirle, mira, venga usted aquí, esto se pone así, esto se utiliza así, esto se limpia de esta manera. Y hay que enseñarle cómo se le
esto con el ébola, no sabéis la cantidad de clases que hemos dado, cómo se pone el traje. Entonces, bueno, pues hay veces que por las patologías que tiene de base el trabajador no le puedes poner un EPI. Con el traje del ébola, eso está sometido a estrés térmico el que se mete ahí. Entonces no pueden llevarlo personas mayores de 50 años, personas hipertensas, personas con trastornos musculoesqueléticos, personas diabéticas. Entonces, ¿a quién se lo va a poner? Dice, los jóvenes. Debe ponérselo todo el mundo, seleccione usted un equipo de 15, 20, 30 personas, fórmelos, edúquelos, y esos son los que están a disposición de. Que no, se quedan en su casa. ¿Que están trabajando? Vale, están trabajando. Pero si no, lo tiene usted en la lista de contratación, selecciona a los mejores, edúquelos y no me forme a toda la gente del hospital. Nosotros haciendo probatinas, una señora de la limpieza se desmayó con el traje. Esos trajes dan un calor increíble porque no transpiran absolutamente nada. O sea, yo que por ejemplo sudo muchísimo, yo me llevé uno a casa porque en el hospital no me le iba a poner. Y bueno, como lleves eso, ríete tú de eso que anuncian, no, para perder peso. Metes ahí dentro y te puedo asegurar que pierdes 2 kilos, pero fijo, en un rato. De hecho, no permitimos que estén más de 20 minutos dentro de la habitación cada uno, ¿no? Para que veáis lo que se suda ahí dentro. Entonces, bueno, luego os enseñaré cómo son esos trajes. Tienen que tener un folleto explicativo en español, si no es ilegal. Si no son desechables, hay que ver cómo se limpian y cómo se desinfectan y esterilizan. El trabajador debe de responsabilizarse del cuidado del equipo y informar. Oiga, mire, que es que el delantal de rayos que llevo parece que esto se dobla aquí mucho. Pues le haces una placa al delantal y te encuentras que está rajado. El plomo, pues hay que quitarlo y poner otro nuevo. Pues por ejemplo. Es que aquí parece que se me ha roto esto un poco, esta costura. Pues si es un traje integral de estos, pues hay que cambiarlo. Porque tampoco son baratos esos trajes, para nada. Y hay que formar e informar al trabajador. Y además dejarlo que participe. Decirle, mire, vamos a poner estos EPIs. ¿Usted cómo lo ve? Pues mire, esto va a ser que no, llevar esto toda la mañana, pues tienes que hacerle caso. Porque para comprarlo y que luego no lo use, pues hacemos un pan como unas tortas. Entonces eso es importante. Y vamos a hablar de eso ya. Entonces el primero que tenemos así más a mano son eso que veíamos en algunos laboratorios, las campanas de flujo laminar. Pero las campanas de flujo laminar que llevan ese filtro EPA, que filtra tamaño, el poro es de inferior a 0,3 micras, pues lo he dicho antes con lo del tétanos. Bueno, pues esos se llaman así porque es el acrónimo de esta. Bien, el flujo puede ser o bien vertical o bien horizontal, o sea, esas cabinas de flujo laminar pueden ser de flujo vertical o horizontal. Yo, por ejemplo, en el laboratorio, cuando trabajábamos con micobacterias, que son las de tuberculosis, pues siempre lo hacíamos en una cabina de estas. Que no me protegía a mí, yo tenía que llevar mi mascarilla y mis guantes y tener cuidado y tener un cristal por delante, pero también evitaba que se me contaminase lo que tenía dentro, que eso no es para eso precisamente. Pero cuando hablamos, esos son cabinas de flujo laminar, pero cuando hablamos ya de seguridad biológica es otra cosa. Aquí también protegemos al trabajador. Y en función de cómo sea esa cabina, lo vamos a proteger mejor o peor. ¿Cómo vamos de tiempo, Olga? Bien, se queda... A ver. ¿Cuánto? Media hora. Casi. Casi. Bien. Entonces, las de tipo 1, fijaros que el aire tiene una presión negativa aquí, pues el aire entra del exterior, pasa por ahí, por las rejillas, sube arriba, sale a través del filtro EPA y para arriba ya no sale nada. Son las más simples, llevan un motor solamente, uno. Entonces, bueno, protegen al operario y al ambiente de agentes biológicos de riesgo bajo o moderado. Claro, estas todavía no hemos llegado a esos de nivel 2, de 3, 4. En estas podemos trabajar. Categorías de clase tipo 2, clase A. Velocidad de aire de flujo laminar descendente que no sea inferior a 0,4 metros por segundo. Y fijaros, en estas cabinas, el volumen de aire recirculado es del 70% y el que se extrae es del 30%. Son las más usadas, porque las otras, las de clase B, lo que hacen es que estas cifras que os acabo de decir ahora se invierten. El recirculado es, el primero es del 30 y el extraído del 70, ¿vale? Esas están en desuso. De hecho, ya muchas de ellas llevan un sistema que va aprieto y se pasa a ser de clase A a clase B. No hay que tener una para cada una, sino que en base a cómo lo que quiero hacer, pulso un motor o pulso el otro. Y con una tengo las dos, ¿vale? Pero las de B están en desuso, ¿vale?
porque garantizan mejor las de tipo A la protección al operario a lo que estoy haciendo dentro. Y luego están ya las de alta seguridad. Las de alta seguridad son estas, las de clase 3. Fijaros que aquí ya no, el operario no tiene contacto para nada con dentro, sino es a través de guantes. Esas que veis algunas veces en las películas. Él hablaba también, Javier, hablaba de lo que es la seguridad biológica, pero a nivel de animalarios. Yo no he querido meter nada en laboratorios porque no da tiempo, pero solo para cuando hablamos de zoonosis, pues anda el nivel de seguridad que tienen que tener esos laboratorios van desde entrar como entramos aquí a tener que pasar a través de esclusas hasta llegar al otro lado. Entonces, claro, eso supone una infraestructura muy seria. Y hay una cosa, Javier, que te quería plantear, para ver qué hacéis desde el instituto. Yo he hecho en falta desde hace muchos años, porque tú sabes, ya te he dicho de dónde procedo yo, toda la dinámica, una cosa que no está articulada en el gobierno español, ni en la normativa, y son normativas específicas de arquitectura hospitalaria. Y tiene una explicación. Vamos a ver. Si yo tengo un hospital y lo confecciono como si fuera un hotel, pues me encuentro que esta esquina de aquí, pues ves, un rodapié, hago así y digo, pues mira, pues hay polvo. Y si quiero limpiar esta esquina interior, pues me las veo canutas porque está en ángulo recto. Una medida que preconizábamos de los servicios de prevención hospitalaria es que todas las esquinas fuesen así o así. Esto se limpia perfectamente, esto también. Esto ante un golpe no se descascarilla porque resbala, sobre todo si le pones resina a la altura, unas resinas ahí, y por aquí tampoco. Eso es una de las cosas. Otra, pues hombre, las puertas se tienen que abrir hacia el exterior, no hacia el interior. En el Negrín, ¿quién ha ido al Negrín alguna vez a alguna habitación de algún paciente? Si vais a coger algo de la taquilla del paciente, poner el pie así. Porque como entre uno os mete dentro de la taquilla. La puerta es que se abre justo hasta la taquilla, pero hasta la misma taquilla. Eso está mal. Y eso no ha lugar, eso se tiene que hacer desde la base. Las tazas del baño de los pacientes, el paciente tiene que coger carrerilla para subirse. No son ergonómicamente adaptadas para que tú hagas prensa abdominal y defeques adecuadamente. Pero el colmo viene cuando baja de la ducha, que tiene un escalón así de alto, con lo cual se puede espatarrar el pobre hombre y tú no veas cómo. Y las tiradores que tiene de seguridad, de emergencia, pues cuando abrieron el hospital dije, mira, ya que no está bien lo otro, por lo menos con los tiradores, o se ve mal al hombre que tire de aquí y le avise a alguien. Es muy serio esto. Hospitales nuevos que no están, no aquel de aquí, cualquiera, que además los hacen empresas, que son multiusos, que digo yo, y en el momento de entrar al hospital desaparece la empresa, con lo cual no sabes a quién pedir explicaciones. Anécdotas de esas os podría contar 200. Hospital General de Soria. Llego al hospital y me encuentro, que hago una inspección por el hospital y me encuentro todos los dinteles de las puertas de traumatología con en el centro de la puerta un taponazo ahí. ¿Y esto? Dice el jefe, es que sabe usted, cuando vienen de los que vienen de operar de trauma, y digo, los que llevan el trapecio en la cama, dice, eso, pues cuando llega y pega, digo, coño, y entonces ¿cómo entra? Dice, lo tenemos que escolar con mucho cuidado para meterlo dentro y así, digo, pues la tracción va de maravilla, no hay derecho a eso. Cuando hicieron el Hospital del Pino, tuvieron que cambiar los ascensores porque no cabían las camas. Fijaros si me remonto atrás. La piedra que tiene el Negrín originariamente era blanca, ahora está marrón. ¿Por qué? Porque tenemos calima. Y eso es polvo. La calima es tan fino que los relojeros, yo conozco un relojero que Las Palmas un día me lo enseñó y dice, mira este reloj. Es un reloj que lo abrí y tenía arena dentro. Fijaros cómo entra eso. Pues eso no puede ser. Tiene que haber arquitectura normativa, por lo menos la básica. Un quirófano tiene que estar diseñado para que tú lo puedas limpiar con una manguera. No puede ser ahí buscando los recovecos. Las tomas de tierra, en otro hospital, no voy a decir cuál, porque ese sí lo conocéis, las cortaban con la mesa. Salía la toma de tierra de aquí debajo, así, pero el suelo es esto, ¿no? Salía por aquí. Entonces cuando movían la mesa hacia la toma de atrás y cortaban la toma de tierra. En el hospital La Paz se quedó un paciente y el cirujano tiesos de un lingotazo que le pegó el bisturí eléctrico, pues se había roto la toma de tierra. Los dos muertos.
Entonces, estas cosas son importantes. Entonces, eso es un tema que yo lo tengo aquí hace mucho tiempo ya, que no existe, no hay normativa. Y por mucho que uses, como no hay normativa, no puedes pedir explicación. Ah, no, a mí no me ha dicho nada de nada. Ese es el gran problema. Y eso es muy importante. Entonces, dentro de esos equipos vamos a tener los guantes, los equipos de protección respiratoria, ropa de protección, protecciones faciales y oculares. Entonces, ¿qué actividades de riesgo hacemos en los hospitales o en los centros sanitarios o en los lugares donde se trabaja fundamentalmente con agentes biológicos? Manipulación de pacientes contaminados, de muestras, de material, formación de aerosoles, riesgo de pinchazos, riesgo de salpicaduras, contactos con sangre, contactos con líquidos orgánicos. Antes de realizar cualquier trabajo de mantenimiento, pues hay que ver lo que se hace. Hay veces que nos llaman de electromedicina, oiga, mire, que nos han mandado un aparato, que coño, menos mal que no lo hemos puesto en marcha, porque es que dentro tenía una cubeta de residuos y si acertamos a enchufarlo nos hubiera salpicado. Eso nos ha pasado ya muchas veces. Contacto directo con mucosas, fluidos o secreciones. Muchas veces al aspirar un paciente, te acercas a intubarlo y te pega una tos y te salta toda la cara. Eso pasa por frecuencia. Arañazos o mordeduras si trabajamos en animalarios. Proyecciones hacia mucosas de productos biológicos en definitiva. Entonces, para no cansaros, os he hecho un esquema que lo podéis después. Yo os puedo mandar esto si queréis, ya os diré cómo. Y bueno, pues tenéis ahí un resumen de las normas UNE y cada cosa. No os voy a aburrir contándoos, sino simplemente a nivel de guantes, que tiene que cumplir esta normativa. La norma UNE 420 para guantes de protección. Si hablamos de guantes de protección contra productos químicos y microorganismos, es esta otra norma y esta otra. En este caso lleva terminología y requisitos de prestaciones, que eso está en revisión. Esa norma UNE en ese capítulo está en revisión. Determinación de resistencia a la penetración. ¿Os acordáis que os he dicho antes que había guantes que no se perforaban? Bueno, pues los de vinilo, por ejemplo, aguantan mejor que los de látex. A la tracción y todo esto, con el ébola nos poníamos de esos, porque aguantaban mejor la tracción. Determinación de la resistencia a que sean permeables a agentes químicos, pues también todo eso es importante porque los guantes no son herméticos. Una de las pruebas que les hago yo es llenarlos de agua. Y algunos gotean, pero vamos, a una velocidad que no vean. Y otros pues tardan más. Pero nos trajeron uno hace poco, que bueno, era pero un goteo como si estuviera pinchado, o sea, y era todo el guante, eran poros muy amplios. Y tenéis diferentes tipos, hay 1000, os he puesto esos tres, pues poneros de alguno, ¿no? Este es látex, fijaros que la consistencia es diferente a este tiene otra textura, se ve a la simple vista, y este otro de nitrilo, pues el de vinilo es igual. Bien, dispositivo de protección respiratoria, pues tenemos, con la norma UNE, pues tenemos medias máscaras, filtrante de protección contra partículas. Medias máscaras son, pues hasta aquí así, máscara entera y después integrales y otras ya que llevan respiración asistida. Y desde la simple mascarilla, esas de papel, esas no sirven para nada, sirven solo para 5 minutos, a los 5 minutos pierde eficacia. Después están esas otras medias que nos ponemos algunas veces, para no tener válvula, resulta que agobian un poco. Y cuando la llevas 15 o 20 minutos y estás con eso bien ajustado, pues la gente si no se la ajusta bien, entra aire por los laterales, pero te la ajustas bien y claro, está respirando anhídrido carbónico tuyo además. Entonces tienes que forzar un poco la respiración y resulta un poco agobiante. Entonces lo ideal es que pongamos mascarillas que faciliten la respiración. Y son esas que llevan un dispositivo de válvula delante y con eso pues se arregla. Ahí tenéis todos los diferentes equipos de protección respiratoria, fijaros si hay, y después tenemos pues de protección en ropa de protección, norma UNE 340 de 2005 y equipos de protección ocular y facial, la 166 de 2002. Ejemplos de estos productos, pues ahí tenéis las mascarillas, he cogido 3M, pero hay de muchas más casas. Pero en esta la he cogido más que nada porque aquí tienes puesto las características, y las podéis ver ahí. Valor límite ambiental, estas suponen una filtración de 4 veces ese valor y sucesivamente van aumentando. Conforme aumenta también la calidad de esa mascarilla. Hay que aprender a ponerse las mascarillas de este tipo, las que llevan soporte aquí arriba. Hay que ajustarlo, pero no así como hago yo, así no. Hay que hacerlo con las dos manos, así, muy ajustado. Y cuando tú ves que por aquí no sale nada, entonces está bien ajustada. Eso es fundamental que se haga con doble mano. Tú solo haciendo así, ya está, así no está.
Luego hay que ponerla muy bien por arriba. Y luego hay otra cosa con las mascarillas a tener en cuenta. Si son los dos tiradores este de abajo, este que va abajo hay que subirlo arriba y este de arriba por abajo. De esa forma se evita que se me caiga la mascarilla, porque siempre el de abajo tracciona para que de aquí no se salga y el de atrás tracciona para que esto no se baje. Entonces siempre cruzar, eso es importante a la hora de ponerse a la hora de ponerse la mascarilla. Bueno, pues las más específicas son las FP3, que son las que tienen un mayor poder de filtración. Y aquí tenéis diferentes máscaras, pues esta es semi-máscara, estos filtros son intercambiables, ya lo sabéis, pueden servir pues para una cosa u otra, y estas otras ya son más integrales, esta también, y esto pues es con respiración autónoma. Ahí tenéis otra que se utilizaba mucho en urgencia, se utiliza la que es tipo careta, según para lo que vayas a hacer. Estas otras protegen, pero lógicamente por ahí debajo tienes hueco. Y estas son las gafas que utilizamos habitualmente para problemas de tipo, gérmenes de tipo ya 4. Las del ébola son estas. Estas además son anti-BAO. De todas formas, si trabajáis alguna vez con gafas de este tipo, hay líquidos que son anti-BAO. Es mejor echarlos con un Kleenex, no echarlos con los dedos y restregarlo. Se les echa ese líquido y no se empañan. Porque lógicamente la mascarilla, si no está bien ajustada, se mete por aquí debajo y te va a empañar. Y si lleva ventilaciones por los laterales, pues también entonces dejamos puertas abiertas, a que por ahí puede entrar algo. Las batas son preferiblemente, cuando son para protección de este tipo, mejor atarlas por detrás, porque es la forma de garantizar que el cuerpo está cubierto. Suelen llevar una superficie impermeable al agua, y se atan, como digo, por detrás. Y puños, lógicamente, pues con elástico para que no esté, la bata no se esté yendo para arriba. Aquí tenéis dos trajes integrales y veis que este lleva un capuz por fuera y este, sin embargo, el que lo lleva por dentro. Lo habréis visto con lo del ébola, que había algunos que salían con una especie de capelina blanca hasta aquí y otros que salían sin eso. Claro, la gente decía, no, por debajo. Bueno, pues si se lo lleva por dentro y por debajo, ¿cuál lío es este? Pero eso tiene una explicación. Este señor lleva bata, entonces la bata no lleva capucha. Entonces se pone una capellina que lleva doble hoja. Una que va así metida por debajo de la bata por encima, y la otra es la que cubre por aquí. De forma que a la hora de quitármelo me quito todo a la vez. Me quito la cabeza, el capuz, me quito la mascarilla y me quito las gafas. Si llevo el traje integral, como es este otro, entonces llevo un capuz dentro, como que se ve de Fórmula 1, luego sobre eso la capucha, pero debajo ya llevo las gafas y la mascarilla. ¿Vale? Y también me quito el capuz entero. Me quito primero la parte de arriba, y luego este otro sería un traje integral de laboratorio de altísima seguridad. En los laboratorios donde se trabaja con virus ébola, los trajes son así. Y al lado, al anexo, fijaros si es importante el diseño de lo que decía, al hilo de lo que decía antes, al lado de aquí, de este laboratorio, esto es un laboratorio de Estados Unidos, al lado hay un cuarto que le llaman la trena, porque si se te rompe el traje, se te suelta cualquier tubo de esos, automáticamente pasas al otro lado. No te dejan irte ni a tu casa siquiera. Para que veáis el nivel de contención que tienen ahí. Son laboratorios militares, los controlan los militares, pero son así. Entonces, estos tubos de aquí son los tubos de respiración. Esto que tiene aquí es un cultivo celular, cultivo de células, de virus, lógicamente. Entonces eso es peligrosísimo trabajar ahí. Hay que hacerlo pues un personal muy entrenado. Y este es el traje que utilizamos nosotros en el NN, se vale para químicos y biológicos. Es un traje bastante rígido. Es un traje que hay que ponérselo muy ancho, porque te tiene que permitir quitártelo fácilmente. Y la parte más complicada es los hombros, porque sacar esto es muy complicado. Y siempre hay que tener en cuenta que hay que coger por la zona limpia y hacer así, para voltearlo desde la cabeza para abajo. Y siempre hay que tener en cuenta que yo no puedo tocar la parte interior. Y por eso en estos trajes es de dos colores. La parte interior es blanca y la parte exterior es gris. De forma que si yo lo tengo plegado, veo lo que estoy tocando. Hay que estar muy entrenado para hacer esto. Lleva un procedimiento. El procedimiento es todo esto que hay aquí. Tenemos el traje, tenemos protección facial, guantes. Esto
Esto se pone en este orden: sábana descartable, cubre calzado, la válvula, la mascarilla, el pañuelo permitido, toalla desechable, todo esto es lo que tenemos. Y se empieza uno a vestir siempre por los pies. No se pone directamente a la cabeza. Hay que dejarlo aquí, a la altura de la cintura. ¿Por qué? Porque necesito atemperarme. Porque si me lo pongo directamente empiezo a sudar. Entonces una vez que me he puesto las calzas, me he puesto el traje ahí, subo y me pongo lo demás. Me pongo el capuz, me pongo las gafas, me pongo la mascarilla y después me pongo la capucha. Y la capucha, fijaros que cubre, que no te conoce ni Yuría. Y para evitar que nadie se confunda, aquí se le pone el nombre con letras grandes. Para que todo el mundo que está fuera controlando lo que hace este, porque este no está solo nunca dentro, le dice: fulano, salte para afuera, fulano, que has hecho esto mal, haz esto otro así. Siempre tiene una ayuda, desde fuera a través del interfono. Nosotros lo tenemos así diseñado. Y aún así, pues, es muy laborioso. En la cama, para evitar tocar la fuente, porque cuando está muriéndose es altísimamente infectivo, tenemos puesto un cubre colchón de plástico, pero debajo de eso está, digamos, el saco mortuorio, también plegado. Que el paciente está sobre la sábana, pero si fallece no se toca para nada. Sacas primero el plástico, lo precintas y después sacas el saco que va con cremalleras tipo libro y desde allí va a la caja que hay con cincia precintado. Es la forma de hacerlo. La de Madrid se contagió precisamente al hacer esa maniobra, al manipular el paciente muerto. Daros cuenta que la viremia es altísima cuando el paciente está muerto, porque la viremia está a unos niveles altísimos. Entonces es mejor anticiparse a eso, porque después es muy difícil. Bien, entonces la normativa que vamos a aplicar, tampoco nos vamos a parar a explicarla, la tenéis ahí, la podéis mirar, os la he reseñado así en negro para que veáis lo que tenéis que buscar, pues tenéis todos los decretos, todas esas NTPs, y todos esos documentos. Esto lo pongo en plan de cachondeo, porque eso son fotos reales de trabajadores que están haciendo labores sin equipos de protección individual. Por eso pongo dónde están los guantes. Fijaros que está haciendo una craniotomía, una rata que está inyectada seguro de algo, sin ponerse guantes, y este le está inyectando. Entonces, cuando yo trabajaba en el laboratorio, los ratones chiquititos los utilizábamos para inocularles vía peritoneal toxoplasma. Después había que aspirarles para mirar a ver si esa persona tiene una toxoplasmosis. Para que veáis que ahora se hace por técnicas serológicas sin tocar nada, pero entonces se hacía así. Bien, y luego os he puesto aquí una cosita, un diagrama, para que veáis cómo se identifican los riesgos, si son evitables, sí, es evitable, se evita. Lógicamente, el riesgo, en ese sentido, lo que está es controlado. Os he puesto esta otra, que si no son evitables, ¿qué es lo que pasa? Se evalúan los evitables, se hacen medidas de corrección. La pregunta es: ¿se pueden combatir las reversiones de origen? Dice no. Entonces vamos a ver lo que pasa después. Sí que se pueden controlar. Pues se combaten, se controlan. Se evalúa de nuevo. Lo he controlado y lo voy a evaluar. ¿Ha funcionado? Sí. Perfecto. ¿No ha funcionado? Vuelvo a corregir y vuelvo a evaluar. Si es un riesgo no controlado, en este caso se definen las medidas de protección colectiva, se evalúa de nuevo el riesgo, es no controlado, pues entonces se establecen los criterios que os decía de seguir evaluando, tipo pestañas en la cola. Una vez evaluado y controlado, se definen los EPIs y el riesgo lo tenemos controlado. Esto también os lo pongo. Mirad, apuntaros ese correo. Ese correo es el mío. El que quiera que le envíe yo esto en un PDF, le voy a enviar esto en un PDF. Me manda el correo y yo se lo envío. ¿Vale? Es E de Gabriel, LOP de López, MAR de Martín, @gobierno de Canarias.org. ¿De acuerdo? Me ponéis curso en casa en Las Palmas. Ya sé yo lo que es y os lo envío. ¿Vale? ¿Está claro? ¿Ya lo habéis fotografiado? Bueno. En la guía hay una apéndice de EPI. Sí, sí, y eso está. No, está todo. En la guía, todo no lo sé, pero vamos. En la guía está un montón de normas, de todo. Esto es un resumito que es lo más habitual.